días, doctor y compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 3 del seminario de embriología. Nos corresponde el tema número 26, que es el desarrollo del tallo encefálico, parte 1. Nuestro grupo está conformado por Carlos Chávez, Leinecker López, Brian Villamizar y mi persona Javier Duque. Siguiente. Al siguiente, por favor. Ok, para hablar del tallo encefálico tenemos que decir que forma parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a dar una pequeña introducción de cómo se forma este tallo encefálico. Pero primero tenemos que saber cómo se forma el sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso central comienza al inicio de la tercera semana de desarrollo, como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato, ¿sí? En la región dorsal media, al frente de la línea primitiva, y esa placa se denomina la placa neural. Sus bordes laterales de la placa neural se denominan pliegues neurales. Estos pliegues neurales se van a aproximar uno a otro en la línea media para fusionarse y constituir el tubo neural. Esta fusión comienza en sentido cefálico y comienza en sentido craneal y continúa en sentido cefálico y caudal. Una vez iniciada esta fusión, los extremos abiertos del tubo neural van a constituir el neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal. Estos neuroporos, el neuroporo anterior se va a cerrar al nivel de 18 a 20 somitas, que eso corresponde más o menos al día 25, y el neuroporo posterior se cierra 5 días después de este. Entonces ya sabemos que es el tubo neural. El extremo cefálico del tubo neural va a mostrar tres dilataciones que van a constituir las vesículas cerebrales primarias. Estas vesículas cerebrales primarias son tres: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Siguiente diapositiva. A la formación de estas vesículas primarias y la flexión cefálica del embrión da lugar a dos acodaduras o flexiones en la superficie ventral, que son muy importantes para entender lo que vamos a ver más adelante, que van a ser el pliegue cervical y el pliegue cefálico. El pliegue cefálico que se ubica en la región del romboencéfalo con la médula espinal, y el pliegue cefálico en la región del mesencéfalo, lo que acabo de explicar. A las 5 semanas de desarrollo, estas vesículas van a formar otras 5 vesículas más. Por ejemplo, el prosencéfalo va a formar el terencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se va a conservar sin cambios y va a seguir siendo el mesencéfalo. Y el romboencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo, que es del cual hablaremos a continuación. Mi compañero Carlos. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación hablaremos primero sobre el desarrollo del tallo encefálico. Se dice que el encéfalo y el tallo encefálico se forman a partir de las vesículas cerebrales secundarias, que van a dar como origen el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Comienza su desarrollo a partir de la quinta semana de gestación, el romboencéfalo, donde se va a dividir y nos formará las dos vesículas secundarias, que en ellas vamos a poseer el mielencéfalo y el metencéfalo. Ahora muy bien, hablemos del mielencéfalo. Se dice que el mielencéfalo se conoce con el nombre de, perdón, con el nombre mielencéfalo se conoce como la primera vesícula del encéfalo en el sistema nervioso embrionario. Se tenemos en cuenta que está la vesícula más caudal del tallo encefálico. Es originada por el romboencéfalo o el cerebro, también llamado cerebro primitivo posterior, y que posteriormente dará origen a la estructura llamada bulbo raquídeo. La cavidad del romboencéfalo surgirá y se convertirá en el cuarto ventrículo, en el acueducto central del bulbo raquídeo. Ok, siguiente diapositiva. Ahora vamos a conocer los límites del mielencéfalo.
Doctor, aquí queremos recalcar que tuvimos un pequeño error de redacción de las diapositivas, en las cuales pusimos al revés los límites, pero ya lo vamos a explicar muy bien cómo es. Entonces, el mielencéfalo posee dos límites. En ellos tenemos un límite superior y un límite inferior. Hablemos primero del límite inferior, que está dado por la emergencia del primer nervio cervical o también llamado nervio raquídeo. Y el límite superior, que se encuentra limitado por la flexura pontina o en otras nomenclaturas denominada curvatura pontina. No sé si usted puede, por favor, señalármelos. Ajá, ahí vamos a poseer el nervio superior, que es la curvatura pontina. Ya, ya, espera, que él es el que... Ah, ok. A ver, Primero el de la flecha de arriba. No, pero la imagen está el corte histológico. aquí, Sí, la bien, flecha azul, la primera. esta. Esa. Esa es la que vamos a denominar primero como el límite superior. Que me parece que ahí lo redactamos mal, pero en Claro, realidad, esto va aquí arriba y claro, esto va aquí abajo. tuvimos un pequeño error ahí de redacción. Está bien. Por eso estamos corrigiendo. Ujú. Entonces recalcamos que la flecha, la primera, es el límite superior, que es el que se encuentra dado por la flexura pontina o en otras nomenclaturas, curvatura pontina. Y la flecha azul claro inferior es el límite inferior, que es la emergencia del primer nervio cervical o también denominado nervio raquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, estas láminas, si ustedes las quieren modificar, las pueden modificar, y evidentemente es la que vamos a subir a la presentación, ¿ok? Claro, está Perfecto. bien, doctor. Entonces, por eso no se preocupen, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Eh, Siguiente. a ver, ya va. Quiero hacerles una pregunta, ¿no? Yo quiero que ustedes me digan, esto está bien, les agradezco la corrección. Yo lo había anotado aquí porque le iba a hacer una pregunta al respecto. No se preocupen, eso puede ocurrir y está muy bien la corrección que ustedes hicieron. Les quiero preguntar una cosa. Si nosotros a esto lo llamamos tallo encefálico, ¿cuál es la importancia vital del bulbo raquídeo o del tallo encefálico? La palabra clave es vital. ¿Cuál es la importancia vital en el ser humano del bulbo raquídeo o del tallo encefálico? ¿Qué me pueden ustedes aportar para eso? El que quiera responder lo puede hacer. El micrófono es abierto. Yo creo que yo lo puedo responder, doctor. Yo pienso que tiene importante lo vital del tallo encefálico y sobre todo del bulbo raquídeo. Leña, que querías aportar algo. No, si quiere darle usted que ya Perfecto. tiene la idea Ah, preparada. bueno. Bueno, la importancia del bulbo raquídeo es que cumple funciones nerviosas autónomas encargadas, por ejemplo, de la respiración, de los procesos de la respiración, de la digestión y de la frecuencia cardíaca. Pienso que esa es la importancia vital que tiene el bulbo raquídeo anatómicamente hablando. Bueno, muy bien. Función vital. Está bien. Perfecto. Siguiente. Ya va, vamos a ver. Listo. Ajá, ahora hablemos sobre la evolución del mielencéfalo. Muy bien conocemos que el mielencéfalo, al igual que la médula espinal, presenta dos placas basales que son de función motora y dos placas alares de función sensitiva. También presentamos en sus dos extremos, en superior, una placa del techo que va a estar ubicada entre ambas placas alares y la placa del piso en superior que va a estar ubicada entre ambas placas basales. Hablemos sobre las placas alar que se encuentran separadas por las placas alar y basal se encuentran delimitadas o separadas por una estructura denominada surco limitante. Las placas se continúan caudalmente con la médula espinal y se organizan en columnas motoras y sensitivas. En cambio, en las placas de los techos, se van a organizar, en el techo y el piso se van a organizar en tres núcleos neuroblastos, en cada placa alar y basal. Los neuroblastos, las placas alares, nos van a dar origen o lugar a las neuronas sensitivas, mientras que las placas basales van a dar origen a las neuronas motoras. Cabe recalcar que las placas alares
en su evolución presentan un movimiento hacia afuera, como si fuera un libro exactamente, donde se van a anclar principalmente en la placa del piso y van a quedar a los laterales de las placas basales. Siguiente para explicarle Claro, por eso es que se por eso es que se habla de que el aspecto anatómico de esta región es como un libro abierto. ¿Ok? Va evolucionando hacia los lados. Exacto. Y que esas placas alares inicialmente se van por un proceso de amplitud, no tanto dorsalizándose, sino más bien lateralizándose. ¿Sí? Lateralizándose. Sí. Díganme una cosa. Cuando nosotros hablamos de neuronas sensitivas y hablamos de neuronas motoras, desde el punto de vista neurológico, ¿qué otro término recibe eso? En cuanto a la conducción Aferentes y nerviosa. eferentes. ¿Cómo? Aferentes y eferentes, creo. Ajá, pero exactamente. Entonces las neuronas sensitivas serían... Las aferentes. Muy bien, porque son las que están recibiendo la información. Y las neuronas motoras serían las Son eferentes, eferentes. porque Ahora, eso se van a dividir en grupos. van a ejecutar la decisión. Por eso es importante, siempre en la médula ósea, ¿no? Sobre todo en la médula, cuando se habla del arco reflejo, se menciona mucho esta configuración clínica. Ajá, vamos a explicar ahora la evolución con una imagen esquemática. Tenemos principalmente donde se va a generar la evolución, que podemos observarlas, que son las placas alares, que en este caso son el color verde. Van a generar un movimiento hacia afuera, abriéndose como un libro, que la va a expresar las flechas moradas. A continuación, dichas placas se van a anclar principalmente a las placas del piso, donde van a quedar lateralizadas a las placas basales. Doctor, ¿puede dar el siguiente que ahí aparece ya en su evolución? Sí, no es que se van a anclar a las partes del piso, sino que esta placa del techo va a descender, se va a abrir como un libro abierto. Estos surcos no desaparecen, se mantienen iguales. Lo que pasa que aquí en esta zona, cuando hay la migración, en vez de verse esto tan condensado, se van a formar núcleos de neuronas, bien sea aferentes o sensitivas o eferentes o motoras. Claro. ¿Ustedes están viendo el puntero? Sí, por supuesto. Muy bien. Ajá. Ahora hablemos sobre... esto es un corte transversal del mielencéfalo. Dice que a diferencia de la médula, los neuroblastos, las placas alares, migran dorsalmente hacia la periferia y van a formar seguidamente los núcleos aislados de la sustancia gris. Entre ellos vamos a tener los núcleos gráciles, que en este caso los vamos a tener medialmente. ¿Será que la pueden apuntar, doctor? Ahí vamos a poseer los núcleos gráciles, que como anteriormente dije, van a estar en posición medial. Y los núcleos cuneiformes van a estar ubicados a posición lateral. Muy bien, estos núcleos forman las vías nerviosas que van a penetrar la médula espinal. En la parte ventral del mielencéfalo se forman las dos protuberancias, que son las pirámides, que son muy importantes recalcarlo, que son consistentes en fibras corticoespinales que descienden de la corteza cerebral y van hacia afuera de la médula espinal. Siguiente diapositiva, doctor. ¿Y qué función tienen estos núcleos piramidales o corticoespinales? Si descienden desde la corteza a la médula, ¿qué función tienen? Función nerviosa, ¿no? Claro, si descienden de la corteza a la médula, significa que están llevando una información eferente. Y nosotros, ¿verdad? ¿Para qué sirven esos núcleos? Entonces, estos núcleos van desde la médula ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. Exactamente. Entonces, esto es bueno que ustedes lo vayan sabiendo, porque cuando venga la próxima diapositiva, ustedes se van a dar cuenta por qué cuando se clasifican los núcleos, unos tienen función motora y otros tienen función sensitiva.
Ajá, aquí en este corte estamos hablando de un corte histológico del mielencéfalo. El anterior era un corte esquemático. En este sí podemos observar todas sus estructuras. Podemos observar en la parte más superior una placa del techo que es realmente bastante, ¿cómo? Bastante delgada. Que es, por si es una estructura bastante delgada. Vemos a los laterales las placas alares bastante definidas, y entre las placas alares y el basales vamos a encontrar las estructuras que las separa o delimita, que son denominadas el surco limitante, como anteriormente nombré. Por favor, la otra diapositiva, doctor. Mire la cavidad tan ancha del cuarto ventrículo, ¿no? Todo es importante. Y fíjense que el surco limitante no desaparece. No, sigue igual. Sigue Y que aquí está la ubicación de lo que serían las placas alares anteriormente indicadas, y estas son las placas basales, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se van a formar los núcleos 3 y 3, que serían 6 por cada lado, ¿ok? Y cada uno de ellos va a tener una función muy importante. Ajá, aquí ya podemos observar que ya, como ya se dice, ya está completamente el mielencéfalo evolucionado. Ahí sí ya podemos observar que realizó todo el movimiento hacia sus laterales. Podemos observar que está hacia los laterales de las placas basales. ¿Será que puede señalar las placas alares, doctor? Aquí están. Ajá, están a los laterales de las placas basales, y vemos que la estructura del cuarto ventrículo o el espacio ya se aumentó bastante de tamaño. Ah, ¿y qué son estas estructuras que están aquí? Esa ahorita la vamos a explicar más adelante, más a profundidad, doctor. Ok. Ahora yo les quería hacer una pregunta. Una preguntita. Vamos a ver. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han oído hablar del organizador íxmico? ¿Y dónde se ubica? ¿Para qué sirve? No. Ok. Como Pero que si sí nosotros... lo había leído, pero no recuerdo cuál fue su función. Bueno, mire, el organizador íxmico es una estructura que evidentemente está localizada en el área que nosotros estamos evidentemente tocando o hablando, ¿ok? Esas son unas regiones muy importantes. Es una estructura anular, ¿verdad?, que se encuentra entre el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y como nosotros estamos describiendo el romboencéfalo, es bueno citarlo, porque ese organizador íxmico es un área que va a estar evidentemente sometida a un influjo de dos sustancias que nosotros conocemos en embriología como morfógenos, que son el WNT1 y el factor de crecimiento fibroblástico número 8, y eso es lo que va a permitir la diferenciación caudal o cefálica, caudal y cefálica o rostral. Evidentemente es lo que va a dar el patrón de segmentación caudal o rostral de las células nerviosas del futuro sistema nervioso central. Entonces, acuérdense eso, ¿no? Acuérdense eso. Eso es importante que lo tengan bastante en cuenta. No se les olvide. Eso puede ser una pregunta de examen. Organizador íxmico. No vamos a entrar en detalles con respecto a los morfógenos que se utilizan para eso, pero sí es importante de que ustedes tengan en cuenta lo que es el organizador íxmico. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, doctor. Bueno. En cuanto a los derivados, voy a explicar los derivados de las placas basales y alares del mielencéfalo. Como lo acaba de explicar mi compañero, las placas basales van a dar origen a neuronas motoras y las placas alares a neuronas sensitivas. Estas neuronas se van a organizar en grupos, en 3 grupos, como lo explicó mi compañero,
Esos grupos van a ser el grupo eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. Entonces, el grupo eferente somático contiene neuronas motoras, claramente, y van a hacer una prolongación cefálica del asta anterior. Como esta prolongación continúa hacia el mesencéfalo, también se le denomina columna eferente somática, y va a estar representada en el mielencéfalo por neuronas del nervio hipogloso. Este nervio hipogloso va a inervar la musculatura de la lengua. El grupo eferente visceral especial va a estar representado por el nervio accesorio, nervio vago, el nervio glosofaringio, que son respectivamente el 9, el 10 y el 11 par craneal. Y estos tres núcleos van a formar el núcleo ambiguo y va a inervar la musculatura estriada de los arcos faringeos. En cuanto al grupo eferente visceral general, que por lo tanto también forma la columna eferente visceral general, va a estar representado por el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo salivar inferior del glosofaringio, y van a inervar musculaturas involuntarias del tubo digestivo y del corazón. Por eso es que es importante la función vital de lo que nosotros estábamos mencionando hace rato. ¿Se acuerdan? Exactamente. Eso es importante. En cuanto a los derivados de las placas alares, estos reciben aferencias de estructuras periféricas cercanas. Por ejemplo, entonces la organización va a ser el grupo aferente somático, aferente visceral especial y aferente visceral general. El aferente somático va a recibir la sensibilidad del tacto, temperatura y temperatura por medio del nervio glosofaringio de la faringe. Además, esta columna va a estar representada por el nervio trigémino quinto par y el nervio vestíbulo coclear octavo par. El nervio trigémino va a recibir aferencias de la cara y el nervio vestíbulo coclear de los oídos y los conductos semicirculares. El grupo aferente visceral especial va a estar representado por el nervio vestibulococlear, otra vez de nuevo, porque va a recibir aferencias de la epiglotis y de la lengua, y el núcleo del fascículo solitario es un núcleo muy importante, porque va a estar formado por dos pares, que van a ser el noveno par y el décimo par, que van a recibir aferencias de el paladar, papilas gustativas y epiglotis, orofaringe y todas esas estructuras laringeas y estructuras faringeas. El grupo eferente visceral general está representado por el núcleo sensitivo dorsal del vago, que es el décimo par, y va a recibir la información interoceptiva del tubo digestivo y del corazón. Además, es importante recalcar estos otros derivados que dice aquí, que son neuroblastos de las placas alares que migran hacia ventral, hacia medial, donde se van a encontrar las olivas vulvares. Por lo tanto, aquí van a formar los núcleos olivares. Además, otros neuroblastos van a migrar más hacia superior y van a formar los núcleos pontinos, pero esto va a ser en el metencéfalo, exactamente ahí donde lo señala el doctor, pero eso va a ser más en el metencéfalo. Doctor, la siguiente diapositiva hay una imagen para explicar cómo se organizan estos núcleos. Aquí, exactamente. Entonces aquí tenemos la organización de los grupos, el grupo aferente visceral especial, que son aferente aquí y eferente aquí, que son intermedios. En cambio, los aferentes visceral general son mediales y el aferente somático, que es lateral. Bueno, va a estar, aquí va a estar... Dígame. Aquí va a estar el núcleo olivar, que es lo que acabo de explicar en las olivas vulvares. Y aquí es algo, lo del derivados de la placa del techo del mielencéfalo, que son el plexo coroideo, pero eso se va a explicar más adelante en el cuarto ventrículo, mi compañero Lenin. Bien, le voy a dar una sugerencia. Esta lámina es buena que la coloquen aquí también, intermedia de estas dos, ¿ok? En el intermedio de estas dos coloquen esa lámina. Y como regla mnemotécnica, si ustedes pueden hacer, ustedes los numeran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Los somáticos, eferente y aferente, son el 1 y el 6. Apréndanselo porque esto es para ustedes.
Los eferentes especiales viscerales son el 2 y el 5. Y Exactamente. los eferentes viscerales generales son el 3 y el 4. Ahí no Exactamente. tienen 1, 6, 5 y 1, Claro, 6, 2, miren. 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 y 6. 2 y 5, 3 y 4. Ahí no tienen problema. Buena mnemotecnia. Muy ¿Ven? buena mnemotecnia. Entonces, con eso ustedes no se confunden. ¿Por qué? Porque el problema Sí. va a estar siempre en eferente somático, aferente somático. Entonces uno se le pierde, porque como estos son de los alares y cierto. estos son de los basales, se le pierden. Entonces, Sí, cuando eso, usted... eso nos costó un poquito Eso para... mucho. Ah, bueno, por eso. Entonces, esa es la mnemotécnica. Entonces, esta lámina me la ponen intermedia a las dos clasificaciones de los nervios. ¿De acuerdo? Sí, la vamos a Perfecto. numerar también. Bueno, perfecto. Gracias. Ah. Sí. Ajá, Bueno. ahora vendría el metencéfalo. Ajá. Buenos días, profesor, doctor. Me Buenos corresponde días. el metencéfalo. ¿Qué es el metencéfalo como tal? Es la segunda vesícula del encéfalo en el desarrollo embrionario, originada por el romboencéfalo. Y a su vez este dará dos nuevos como componentes, que sean el cerebelo y el puente varolio, o también conocido como protuberancia anular. Y 4 nervios craneales. Estos son el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo nervio craneal, que son el del nervio trigémino, el del motor ocular externo, el facial y el auditivo. Esto ocurre alrededor de la 5ª semana. Porfa, pasa la diapositiva. Y se extiende este metencéfalo, ¿cuál es el límite anatómico? ¿De dónde a dónde se extiende? En la próxima diapositiva está el límite. Ah, bien, chévere, listo. ¿Cuáles son los límites del metencéfalo? Ahí, Pero como aquí se puede señalar, aquí tienen que corregir esto, sí, ¿ok? Tienen que colocarle metencéfalo. metencéfalo, sí, ¿Ok? señor. Bien. Su límite superior está dado, está reflejado como el istmo del romboencéfalo, y su límite inferior exactamente en la flexura pontina. Muy bien. Perfecto. Aquí, muy bien. Pasamos a la diapositiva. Sí, pasamos a la diapositiva, por favor. Aquí antes, ¿cómo evoluciona el metencéfalo? Ocurre muy parecido al mielencéfalo. Se abre como un libro, sus placas alares se encuentran al lado de sus placas basales y van a dar origen a los derivados de ambas placas. Que eso ya le corresponde a mi compañero Leiniker. Buenos días, doctor. Bueno, al igual que en el mielencéfalo, podemos ver organizados los grupos o los núcleos eferentes y aferentes. En este caso, en los de la placa basal, los eferentes o motores, podemos encontrar el grupo eferente somático, que está ubicado hacia medial, más cerca del piso de la placa basal. La columna eferente somática está constituida por los núcleos del nervio abducen o sexto par craneal, del nervio troclear o cuarto par craneal y del nervio oculomotor. Estos nervios van a inervar el músculo recto externo del ojo. Después tenemos la columna eferente visceral especial, el cual está constituido por el núcleo masticatorio del nervio trigémino. Este núcleo va a inervar a los músculos masticatorios. Después tenemos al núcleo facial, al núcleo de la expresión facial, el que va a inervar a los músculos que llevan este mismo nombre, de la expresión facial. Más abajo, más hacia el surco limitante, tenemos a la columna eferente visceral general o núcleo eferente visceral general. Está representado por el núcleo motor dorsal del vago, el que es muy similar en sus funciones al del mielencéfalo. Y también tenemos el núcleo salivar superior del nervio facial, el cual va a tener fibras preganglionares que van a dirigirse a inervar las glándulas esfenopalatinas y maxilar, de las cuales van a partir fibras postganglionares que van a inervar las glándulas submaxilar, sublingual y lagrimal. Es importante hablar del borde marginal de las placas, porque como lo decíamos al principio, aquí en este lugar están los núcleos pontinos. Más arriba usted nos preguntaba al respecto. Estos núcleos son muy importantes
porque van a servir como puente para la comunicación entre la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los derivados de la placa alar. Como lo hemos venido hablando desde el principio, los derivados de la placa alar son núcleos sensitivos, es decir, aferentes, que reciben información desde el exterior y la llevan al interior. Aquí tenemos el grupo aferente somático, que está representado por el nervio trigémino y los núcleos del nervio facial. Los núcleos los núcleos placa alar del metencéfalo. Creo que hay un error. A ver, el grupo aferente somático. Tenemos los núcleos. El núcleo aferente somático está bien. Es el quinto y el octavo par. Aquí. El núcleo aferente somático. Del cual. ¿Ok? Aquí. Después viene el aferente. Después viene el aferente visceral especial, que está bien, que es el séptimo par. Y el grupo aferente visceral general, que también es el séptimo par y con el vago. ¿Dónde dice que está el error? El grupo aferente somático, no, ya recompuse. El núcleo aferente somático recibe los impulsos de los núcleos del nervio trigémino y de los núcleos del nervio facial. Es igual, recibe la información que proviene desde afuera hacia adentro gracias a los núcleos de a las neuronas de estos nervios. Después tenemos a la columna aferente visceral especial, la cual está representada por el núcleo del haz del fascículo solitario del séptimo par, el cual recibe información desde los 2 primeros tercios anteriores de la lengua. Después tenemos la columna aferente visceral general, que está representada por el núcleo sensitivo dorsal del vago, y al igual que el mielencéfalo, recibe información de las vísceras, del corazón y del tubo digestivo. Es muy importante hablar también de los derivados de la placa del techo del metencéfalo, el cual vendría siendo el velo medular anterior o válvula de Wiesands y el velo medular posterior o válvula de Tarim. ¿Y esas válvulas para qué sirven? La verdad, no sabría explicarle, pero si me hablan a mí de válvulas, entiendo que es como para permitir o impedir el paso de algún líquido. ¿Y quién va a hablar de líquido cefalorraquídeo? Ahora vamos a hablar de la formación del cuarto ventrículo. Claro. El cuarto ventrículo se forma... Claro, el líquido cefalorraquídeo se forma a raíz de los plexos. Sí, pero eso está en la siguiente diapositiva. Claro, pero ahí tienen la respuesta, ¿me entiendes? El líquido cefalorraquídeo. Claro, ahí está la respuesta, el líquido cefalorraquídeo por la el líquido, igual lo podemos explicar aquí. El líquido cefalorraquídeo se produce a partir de los plexos coroideos, que están formados desde el cuarto ventrículo. Bueno, esta lámina está muy bonita. Esta lámina está muy bonita. Esta lámina está muy esquemática. Sí, porque está el resumen de todos los grupos y de los nervios. Exacto. Y de las localizaciones, ¿ves? Y de las localizaciones, que es importante. De todos modos, fíjense, pudieran hacer una lámina mejor si de repente... no, está bien, porque están involucrando los 3 sistemas. Está bien. Claro, tanto el metencéfalo como el mielencéfalo, como el tipo de nervación y las... Bien, está muy bien. Esa tabla es del libro de Lachman para cualquier duda. Sí, pues. está bien, está muy bien, perfecto. Entonces, perfecto. Y el cuarto ventrículo se forma a partir de la cavidad del mielencéfalo y de la cavidad del metencéfalo. Las paredes del metencéfalo forman la protuberancia o el puente varorio o cerebelo, mientras que su cavidad constituye, como lo decía anteriormente, la parte superior del cuarto ventrículo. Al igual que la parte rostral del mielencéfalo, el acordonamiento pontino origina la separación de las paredes, lo que hablábamos de la evolución del mielencéfalo, que es muy similar a la evolución del metencéfalo. La cavidad del mielencéfalo forma la parte inferior del cuarto ventrículo. Aquí en el cuarto ventrículo, como es muy importante hablar, están ubicados los plexos coroideos.
que son aquellos que forman o que producen el líquido cefalorraquídeo, que es muy importante para todos los procesos neurales del cuerpo. El techo del mielencéfalo consiste en células ependimarias que están cubiertas de pía madre, que es que es mesénquima, altamente vascularizada, y que juntas forman lo que se denomina tela coroidea, que a raíz de su gran irrigación forman unas bolsas que se van abriendo paso dentro del cuarto ventrículo y, como lo he dicho ya varias veces, forman el líquido cefalorraquídeo. Muchísimas gracias. Bien. A ver, ¿qué les puedo yo aportar sobre esto, sobre los plexos coroideos? Mire que esta lámina está muy esquemática y está muy, pero muy bonita. Siempre recordarse de la pía madre, ¿no? Recuérdense que la pía madre es la capa más interna que tenemos, ¿no? Y evidentemente por estímulo de una arteria se produce una evaginación de esa pía madre. Evaginaciones saculares, en forma de saco. Exacto. Y se arrastra el epidídimo. ¿Por qué? Porque este epitelio es un tejido mesenquimatoso que le va a permitir a estos vasos sanguíneos desarrollarse para producir ese plexo, y esta ramificación es lo que se llama plexo coroideo. Que de ahí, por un fenómeno de difusión, se va a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? Tiene importantes funciones dentro del sistema nervioso, de sostén sobre todo. Una de las funciones es función de sostén. Función de sostén, otros dicen que no tanto de sostén, sino también esa circulación permite igualar presiones. Se dicen que sirve para amortiguar algunos golpes, Movimientos bruscos, exacto. Pero también este líquido cefalorraquídeo puede tener problemas cuando empieza a producirse mucho y cuando no se drena adecuadamente a través de los orificios de la... Y este líquido cefalorraquídeo tiene una circulación propia, ¿verdad? Sí. Baja hasta por la médula, ¿sí o no? Exactamente. Bien. ¿Y cómo hace ese líquido cefalorraquídeo para reabsorberse? ¿Cómo se reabsorbe? Porque no se puede acumular mucho, porque si no entonces se produce una patología. De hecho, yo les acabo de mandar ahorita unas fotografías. Se las acabo de mandar por WhatsApp. Por favor, envíesela a todos los demás muchachos para que ellos vean lo que ¿La mando significa. por el grupo de virología? No, mándensela a ustedes mismos. Ah, ok, ustedes pues, mismos. Yo después la monto para que ustedes vean las fotos de los plexos coroideos y cómo se ve en una ecografía. Se ven como un ala de mariposa. Pero por supuesto, estos plexos coroideos que estamos viendo aquí como una ala de mariposa están a nivel mucho más alto, ¿verdad? A nivel del tercer ventrículo, a nivel del tálamo, a nivel del tercer ventrículo. Exacto. Pero esos plexos coroideos están distribuidos en todo el sistema nervioso central. Exactamente. Y ese tercer ventrículo, ese líquido cefalorraquídeo está a nivel del cuarto ventrículo, del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Esa foto que yo les mandé de plexos coroideos es de los ventrículos laterales. Si ven la siguiente foto, también los van a ver que parecen como un alas de mariposa, pero hay una fotico que habla plexo coroideo con múltiples microquistes y hay otra foto donde realmente aparece un quiste en el plexo coroideo. Yo no sé si lo ven, que es una cuestión negra que se ve en la parte de abajo de uno de los plexos coroideos. Sí, es cierto. Fíjate que los quistes del plexo coroideo se están utilizando como marcadores genéticos, ¿no? A nivel de la ecografía, y normalmente cuando aparece un quiste del plexo coroideo hay que hacer algunos marcadores, sobre todo de trisomías 21, Doctor, 18 una y pregunta. 13. ¿El líquido cefalorraquídeo se mueve por los 4 ventrículos por medio del acueducto cerebral o del conducto ependimario? Pues el conducto ependimario, ¿dónde es? ¿El conducto ependimario dónde queda?
En la médula, ¿no? Claro, entonces se mueve tal. Pero así como se produce, tiene que reabsorberse. Y cuando se reabsorbe, ¿a dónde va? Al espacio subaracnoideo. Perfecto, a los senos venosos durales. Ajá, por las de la velocidades subaracnoideas, si no me equivoco, se llaman así. Exactamente. Bueno, está bien. Entonces quedamos claros como eso. Había una pregunta, pero eso se las voy a dejar para el grupo del cerebelo, que Ok. es importante saberlo. Vamos a ver. Recordar que están formados por pia madre, ¿no? Y por el tejido epidemial, mesenquimático. Bueno, y ya. Bueno, mire, la presentación estuvo muy bonita, ya terminamos. Muchas gracias.